Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez nuevamente bienvenidos a un video más de Triple N. El día de hoy trataremos el tema del regreso a clases y las cuestiones emocionales y la resiliencia, cómo tratarlo con los niños y de la mejor manera o de la manera más adecuada, porque muchos abordamos el tema del regreso a clases y la nueva normalidad, pero también existe la contraparte de las emociones de los niños y tenemos que cuidar mucho estas partes emocionales, ya que tras el año y medio que han llevado a distancia, esta parte pues les ha afectado de una o de otra manera, y cómo enfocarnos en tratar de resolver estos problemas emocionales. Este tema lo vamos a enfocar para el regreso a clases y principalmente para los docentes, pero no solamente va dirigido a ellos. Hay que tomar en cuenta que el niño está interactuando constantemente con diferentes círculos sociales. Entre ellos tiene que ver esta parte escolar, pero también esta parte familiar, y tomar en cuenta que de repente entre la escuela y la familia se trastocan estas partes, y entonces les puede servir también como guía, como atención para las personas en casa que estén con niños y que puedan ayudarles para este regreso a clase de una forma más saludable. Pero bueno, vamos a hablar de qué es la resiliencia. Es una palabra que, sobre todo en estos últimos años, se ha utilizado muchísimo. Pero sin embargo, probablemente hay muchas personas que todavía desconocen sobre qué trata o de qué estamos hablando. Entonces, la resiliencia tiene que ver con la capacidad que tiene un ser humano de sobreponerse o de reponerse y de salir adelante de una situación de crisis, de una situación difícil. O traumática. Y bueno, la parte es importante de hacernos la pregunta, ok, ¿soy resiliente o no? ¿Nazco o me hago? Y entonces, bueno, de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, pues la resiliencia puede aprenderse, y hay que tomar en cuenta que precisamente a partir de haber pasado por esta situación de enfermedad y que todos lo tuvimos o lo llevamos, los niños también pasaron por ello. Entonces, si bien tal vez sienten que no pueden salir adelante o sienten que pueden tener una situación emocional, se les puede enseñar a ser resilientes, es decir, a partir de esta situación que se vivió a nivel mundial, se puede utilizar para salir adelante e incluso aprender de ello. Y bueno, la resiliencia se trabaja precisamente pues modificando conductas, pensamientos y acciones que pueden desarrollarse con el paso del tiempo y con ciertas técnicas. Y bueno, aquí mencionaremos algunas de las cosas que como docente y como también padre de familia lo podemos hacer para precisamente hacer niños resilientes. A establecer relaciones, enseñarle a nuestros niños o niñas a cómo hacer relaciones sanas con otros niños y niñas, y la forma de ser empáticos con ellos. El ser empáticos pues es sentir lo que el otro siente de alguna manera y tener una afinidad y poder entender lo que padece, lo que siente, y obviamente pues brindarle de esta manera obviamente el apoyo que requiere. Es prácticamente ponerte en los zapatos del otro. Ayudar al estudiante a que ayude a otros. Si bien el obtener ayuda es importante, también es importante el brindar ayuda a otros. ¿Por qué? Porque va a permitir al estudiante a sentirse útil, a sentir que puede hacer algo por los demás, y puede ayudar a aumentar su autoestima y su seguridad propia. Claro, también todo lo que reforzar también lazos sociales que tiene con sus compañeros por medio de la ayuda. Y bueno, ¿qué está dentro de mi control y qué no está dentro de mi control? Y bueno, como maestro pues tenemos que reforzar y padre también reforzar esta parte, ¿no? Que dentro de nuestro control como niños es pues obviamente el usar la máscara, el aplicarnos gel, el cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, el poder ayudar a otros, a nuestros compañeros, el ser empáticos, brindar apoyo emocional, también con tareas. ¿Qué está dentro de mi control? Pues hacer todas las partes que me corresponden como estudiante para estar bien. Y las partes que no están dentro de mi control tienen que ver con aspectos que precisamente
no se controlan ni se pueden cambiar, o que uno no los puede cambiar. Por ejemplo, las noticias, la salud de otras personas, las decisiones de otras personas, el tiempo incluso que se prolongue esta situación que estamos viviendo de salud. Sí, las acciones del gobierno, el cierre de las escuelas, todas estas acciones que nosotros no podemos, y el niño tiene que entender que no se puede estresar por situaciones que salen de su alcance, que no están dentro de sus manos controlar. Dentro de los objetivos a trabajar, ¿quiénes fueron más afectados? Que los niños hablen de sus vivencias en este tiempo y desahoguen también parte de ciertas frustraciones o de vivencias que tuvieron inclusive. Sí, hay que tomar en cuenta que mucho antes de toda esta situación, pues ya se vivían en casa diferentes realidades. Es decir, todos los niños pues tenían diferentes estructuras familiares, diferentes aspectos socioeconómicos, diferentes cuestiones sociales que los rodeaban o hasta costumbres. Pero a partir de esto también se vivieron diferentes situaciones como aspectos de pérdidas, aspectos no solamente de pérdidas humanas, también aspectos de pérdidas económicas, por ejemplo, pérdidas de trabajos. Entonces de libertad totalmente, e incluso esta nueva forma de interactuar tanto en la escuela, con los docentes y con sus compañeros. Entonces es importante que el docente se tome el tiempo pues para escuchar a los niños y saber cuál es cada una de las realidades que vivió cada uno de ellos y poder entenderlos sobre todo. Y obviamente el docente, con mucho tacto y siendo muy empático con esta plática, también detectar todos los casos en los que hay síntomas de ansiedad, depresión, estrés, inclusive duelo. En todas estas situaciones que realmente son un poco más fuertes y el docente realmente no tiene la capacidad de manejar, tienen que ser remitidas hacia un profesional de la salud mental. No subestimemos el dolor y el duelo de los niños. Puede que en un momento lloren y al otro se vayan a jugar. No quiere decir que ya no sientan este dolor. Simplemente tenemos que entender que lo expresan de diferente manera. Dentro de estos objetivos existen diferentes técnicas que pueden ser útiles para el docente, como una de ellas es la técnica del semáforo. Bueno, todos conocemos lo que es un semáforo. ¿Qué colores tiene? Pues el verde, el ámbar y el rojo. Ok, ¿para qué sirve? Para cruzar la calle. para... Siga, precaución y alto. Ah, bueno, yo quería decir para el tráfico. Reprobado. Bueno, al igual que un semáforo, también se ponen estas emociones en un semáforo. Por ejemplo, vamos desde las emociones que van de un extremo a otro. Es decir, por ejemplo, las rojas pueden ser las emociones explosivas, pero que las consideramos como negativas, aunque no lo son. Pero puede ser enojo, puede ser ira, y en este lado opuesto de la moneda puede ser felicidad. En el ámbar pueden ser las emociones que nos dan como para abajo, que puede ser la tristeza, la ansiedad y el miedo. Todo esto va a servir precisamente para que el niño pueda ver de una forma muy concreta todas las emociones y pueda tener la facilidad de saber qué es lo que está sintiendo primero, preguntarse y a partir de preguntarse poder verlo por escrito y poder identificarlo y señalarlo. Y eso va a ayudar muchísimo al maestro a poder identificar entre qué emociones van. Incluso puede ser una parte importante desde el momento que llega el niño. Cuando llega el niño puede identificar en ese semáforo las emociones y entonces el maestro va a ver con qué emoción está llegando el niño e incluso cuando se va del salón también identificar qué emociones o con qué emociones se va el niño. Esto le va a servir para identificar patrones de emociones que puede llegar a tener y, como decíamos en un principio, tal vez remitirlo con algún profesional de la salud mental o simplemente seguirlo tratando e incluso ver qué tan benévolo es este regreso a clases en esta nueva normalidad o cuánto le puede estar afectando y poner atención en ello.
Este semáforo funciona en etapa de niños entre 4 y 10 años, porque como lo mencionábamos en un principio, a veces a los niños les cuesta trabajo el expresar qué tipo de emoción están sintiendo, porque desconocen la palabra o porque no se conocen a sí mismos. Pero también tenemos que asociar inclusive no solo las emociones, sino también palabras negativas a este semáforo. También en el rojo están palabras negativas y en el verde pues palabras positivas, en el ámbar pues palabras que pueden estar ambiguas pero que tal vez pueden herir susceptibilidades. Entonces siempre definir qué palabras son las negativas. Esto va a ayudar a reforzar al niño también partes de su autoestima, porque en el momento que él detecte que alguien está diciéndole palabras que tienen que ver con agresión, que tiene que ver con el rojo, obviamente va a también enseñarle que debe de hacer un alto a esa persona o a ese niño, a esa niña. Y sí, es desarrollar prácticamente su inteligencia emocional. Nosotros como padres o como maestros tenemos que transmitirle al niño siempre la calma. ¿Y cómo es esto? Pues obviamente ante frustraciones, enojos o ciertas circunstancias que lleven al niño a estrés, siempre ayudarle a respirar lento, a respirar hondo, a calmarse y al autoconocimiento de sí mismo. En esta parte también, por ejemplo, podrían ser ejercicios de meditación donde se le enseña al niño a respirar. Si bien todos respiramos, obviamente, y por eso pues seguimos vivos, también tiene que ver una cuestión de una respiración consciente y tranquila, en la que se inhale y se exhale de forma tranquila y relajada. Y eso va a permitir a la persona a poner atención efectiva en su respiración y también a poder controlar, no solamente de manera emocional, sino fisiológica, todas esas respuestas que pueden generar el estrés, como es una respiración agitada o una palpitación acelerada, también puede ser. El siguiente objetivo es ejercitar la concentración, en el que a través de diferentes ejercicios le permitan al niño en tener una atención enfocada a algo, a una tarea. A veces cuando se manejan emociones de estrés, de ansiedad o de incluso depresión, puede dificultar a la persona a tener una concentración como tal. Entonces, el maestro deberá de tener el objetivo de que a pesar de situaciones que puede estar pasando el niño, de circunstancias que pueden estarlo desconcentrando precisamente, pueda enfocar efectivamente su emoción a través de diferentes técnicas, que incluso la meditación es una de ellas también. Reconocerse a sí mismos. Bueno, esta parte de reconocerse a sí mismos es reconocer sus propias emociones, cómo éstas reaccionan en su cuerpo, cómo ellos pueden manejar todas estas emociones, qué es lo que, saber también qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo y cómo lo pueden manejar y cómo lo pueden controlar y cuáles son los métodos obviamente para equilibrarse, para calmarse, tranquilizarse. Y el último objetivo, que es generar vínculos de grupo seguros y estables, en donde el niño tenga un ambiente seguro y en donde los mismos compañeros del grupo se cuiden unos a otros y se procuren. Pues bueno, les agradecemos mucho, esperamos que estos puntos para el trato de los niños y el sano regreso a clases, obviamente les deseamos lo mejor y pues esperamos que les haya gustado el video, cuídense mucho, nosotros somos Triple N y nos estaremos viendo para la próxima. Hasta Bye, luego, bye. adiós.